Mi hermano era la estrella de Harvard. Yo era solo el fracaso del garaje. En su fiesta de celebración, anunció: tomaré el control de la compañía de mi hermana a continuación. Mamá sonrió. Papá asintió. Yo no dije nada. Pero a la mañana siguiente, cuando entraron en mi oficina para obligarme a firmar. ¿Alguna vez tu propio hermano ha declarado delante de una multitud que tomaría el control de la empresa que construiste con tu sangre y sudor? Bienvenidos a las cenizas familiares, donde los secretos de la familia se queman hasta convertirse en cenizas. Si tus padres siempre vieron los diplomas como más importantes que los logros reales, ¿elegirías quedarte en silencio por humillación o levantarte y exigir respeto? Comparte tus pensamientos en los comentarios porque creo que muchos de nosotros hemos sido juzgados injustamente solo por no seguir el camino perfecto que nuestras familias trazaron. ¿Alguna vez tu propio hermano ha declarado delante de una multitud que tomaría el control de la empresa que construiste con tu sangre y sudor? Yo pasé por ese momento y no sucedió en algún rincón pequeño, sino justo en medio de una lujosa fiesta donde estaban presentes los rostros más poderosos del mundo de la tecnología. Mi nombre es Olivia Anderson. Crecí en Denver, Colorado, en una familia donde cada valor giraba en torno a una palabra: credenciales. Mi padre era profesor de economía en la Universidad de Colorado, un hombre que creía que el prestigio académico era la única medida del éxito. Mi madre era ama de casa, pero sus ambiciones para sus hijos eran mayores que las de cualquier empresario. Y luego estaba Michael, mi hermano. Desde la infancia, él fue la estrella que toda la familia adoraba. Notas perfectas, un camino fácil hacia Harvard, y más tarde el diploma de MBA que mis padres exhibían orgullosamente en fotos para mostrárselo a sus amigos en cada festividad. El día que se unió a una prestigiosa firma de consultoría, la familia lo trató como su mayor motivo de orgullo. ¿Y yo? Yo solo era Olivia, la chica a la que le gustaba trastear con ordenadores, que dejó la universidad comunitaria para enterrarse en un viejo garaje donde el olor a circuitos quemados se pegaba a mi pelo y mi ropa. Mis padres lo llamaban un desperdicio de juventud. Mi hermano me miraba como una broma. Todavía recuerdo las palabras exactas que dijo el día que decidí tomar mi propio camino: siempre serás un fracaso en el garaje. Cuando te canses, seré lo suficientemente amable como para darte un trabajo en el cuarto de correo de mi empresa. Me quedé en silencio ese día, pero en ese silencio, me juré a mí misma que construiría algo que nunca podrían ignorar. Ellos querían diplomas, pero yo elegí otro camino para crear valor real. Y ese camino me llevó a la confrontación más amarga de mi vida. Desde pequeña, supe que era diferente. Mientras mi hermano Michael podía memorizar fácilmente fórmulas económicas y resolver ecuaciones de una página, yo solo encontraba alegría en desarmar un viejo ordenador y luego volver a armarlo para que funcionara incluso mejor que antes. En mi casa, eso nunca fue respetado. La familia Anderson valoraba tanto la educación que era casi una religión. Mi padre, profesor de economía, creía que cada puerta se abría con un título prestigioso. Mi madre soñaba con el día en que pudiera presumir ante sus amigos: mis dos hijos son profesores con doctorados o al menos CEOs con MBAs. Yo era la única que se desviaba de ese camino. No perseguía títulos, no soñaba con Harvard y no me interesaban las clases que todos los demás llamaban el único camino hacia el éxito. Me encantaba pasar horas frente a una pantalla de ordenador mirando líneas de código que parecían sin sentido para otros, pero que podían convertirse en un programa que funcionaba sin problemas bajo mis manos. A sus ojos, yo era la rara. Y en mi familia, ser diferente significaba ser un fracaso. Recuerdo una vez, cuando Michael acababa de ser aceptado en Harvard, toda la familia organizó una fiesta como si acabara de ganar un premio Nobel. ¿Y yo? Yo estaba sentada tranquilamente en un rincón con mi viejo portátil, luchando por arreglar una línea de código rota. Mi padre me miró, suspiró y dijo: Olivia, tienes que ser más seria. El camino en el que estás solo traerá vergüenza a esta familia. Mi madre añadió suavemente, pero afilada como un cuchillo: mira a tu hermano. Ese es el verdadero futuro. No sabían que cada palabra se sentía como una marca grabada en mi corazón. Me había acostumbrado a las comparaciones, a ser vista como la que no era lo suficientemente buena solo porque no elegí Harvard. Pero la familiaridad no mitigó el dolor. Solo hizo que el fuego dentro de mí ardiera con más fuerza.
Pensaron que siempre sería una sombra al lado de mi hermano. Pero en el momento en que me dieron la espalda, me juré a mí misma que construiría algo que ningún diploma podría igualar. Algo que los obligaría a mirarme, ya sea con miedo en los ojos o con un reconocimiento tardío. Cuando Michael entró en Harvard, toda la familia vivió en una niebla de victoria. Lo llamaron el sueño americano, siendo reescrito en la casa Anderson. Cada conversación durante la cena giraba en torno a lo que estudiaría, qué profesores conocería, qué oportunidades de trabajo le esperaban. Cada palabra de alabanza para él era otro cuchillo retorciéndose más profundamente en mi silencio. ¿Y yo? Empaqué tranquilamente mis cosas, dejé la universidad comunitaria y decidí abandonar la supuesta única salvación en la que ellos creían. El día que les dije que iniciaría un negocio desde el garaje, mi madre rompió a llorar mientras mi padre se daba la vuelta en silencio, sin siquiera mirarme una vez. A sus ojos, no solo había cometido un error, había traicionado las expectativas en las que habían construido toda su vida. Michael regresó a casa para las vacaciones de primavera con su brillante chaqueta roja de Harvard. Sonrió, esa sonrisa arrogante que conocía demasiado bien. Olivia, toda familia necesita un fracaso para ser el cuento con moraleja. Felicidades, acabas de asumir ese papel. Incluso me dio una palmada en el hombro como si me concediera lástima. Luego bromeó, no te preocupes. Cuando me convierta en CEO de una empresa Fortune 500, te dejaré trabajar en el cuarto de correo. Al menos el nombre Anderson estará en tu credencial. Esa noche, me senté sola en el garaje, la luz amarilla proyectando sombras sobre placas de circuitos sin terminar, viejos ordenadores y el olor ácido del soldador. No lloré. Solo sentí que todo mi cuerpo se tensaba como si grabara sus palabras en mi sangre. Y en ese mismo instante, juré que construiría algo que les haría no atreverse a llamarme fracaso nunca más. Pero el camino que elegí no estaba cubierto de rosas. Comí fideos instantáneos baratos día tras día, me quedé dormida, desplomada en una silla rota en lugar de una cama. Los amigos se alejaron, incapaces de entender por qué había abandonado una oportunidad real para perseguir una ilusión. Mi familia me trató como una mancha que debía ocultarse. Sin embargo, en medio de esas largas noches, comencé a ver una brecha que nadie más notaba. Las pequeñas empresas en Denver estaban desesperadas por una solución de ciberseguridad sencilla y asequible, mientras que las grandes corporaciones solo se enfocaban en vender productos caros a otros gigantes. Supe que esa era la única puerta que tenía y decidí cruzarla, incluso si todos los demás creían que colapsaría. Hay recuerdos que nunca se desvanecen. Para mí, no fue un evento importante, sino solo una frase aparentemente inofensiva de mi hermano: cuando te canses de ese garaje, seré lo suficientemente amable como para dejarte trabajar en el cuarto de correo de mi empresa. Michael dijo eso cuando toda la familia estaba reunida en el comedor, las luces brillando, la mesa llena de platos para celebrar su aceptación en Harvard. Su voz resonó entre las risas, ligera como si fuera una broma, pero todos se rieron. Mi padre asintió ligeramente, sus labios curvándose un poco, y mi madre solo soltó un pequeño TSK antes de volverse para servirle más comida. Nadie me defendió. Ni una sola mirada de respeto fue dirigida hacia mí. Me senté en silencio sosteniendo mis palillos, tratando de coger un trozo de verdura para ocultar mis manos temblorosas. No dije nada, pero por dentro sentí como si alguien hubiera grabado una sola palabra profundamente en mí con un cuchillo: fracaso. Me sentía como una extraña en la misma casa en la que crecí. Esa noche, volví al garaje. La habitación abarrotada estaba llena del olor a óxido y polvo. Las placas de circuitos estaban esparcidas por todas partes, unos viejos ordenadores traqueteaban como si estuvieran a punto de morir. Me senté sola bajo la débil bombilla amarilla, la tenue luz proyectaba mi sombra en la pared manchada. En ese momento, la soledad me engulló por completo. Recuerdo haberme preguntado, ¿tenían razón? ¿Estoy desperdiciando mi juventud, convirtiendo mi vida en una broma? Y entonces, justo cuando las lágrimas amenazaban con caer, apreté el puño con tanta fuerza que la sangre brotó en mis palmas. Me susurré a mí misma: no. Si creen que solo sirvo para sentarme en un cuarto de correo, entonces construiré un imperio que los obligue a firmar contratos con mi nombre. Si creen que solo soy un fracaso en un garaje, entonces convertiré este garaje en la base de una empresa que ningún título de Harvard podría igualar.
Esa noche, juré que tendría éxito. No para complacerlos, sino para obligarlos a mirarme directamente a los ojos, con respeto, con miedo o con un silencio amargo. Ese pequeño garaje, el lugar que se burlaban, el lugar que Michael llamó un juego de niños, se convertiría en el lugar que reescribiría la historia de la familia Anderson. Y nunca olvidaría la promesa que me hice a mí misma. Los primeros años después de dejar la universidad comunitaria se sintieron como un experimento cruel. Alquilé una pequeña oficina en el segundo piso de un edificio viejo, con las paredes desconchadas y el techo goteando cada vez que llovía. Esa habitación era tanto mi lugar de trabajo como mi dormitorio. No tenía dinero para una cama, solo una silla giratoria con los reposabrazos rotos. Muchas noches me quedaba dormida desplomada en ella, con la espalda dolorida, el cuello tan rígido que apenas podía girarlo a la mañana siguiente. Mis comidas eran fideos instantáneos de la sección de descuentos del supermercado. Comí tantos que dejé de saborearlos. A menudo, cuando despegaba la tapa y veía el vapor subir, me reía amargamente. Este era el único festín que podía ofrecerme. Mientras tanto, solo bastaba un vistazo a las redes sociales para ver a Michael levantando una copa de vino tinto, sonriendo brillantemente entre trajes a medida en Boston. La misma sangre Anderson, pero nuestros destinos no podrían haber sido más cruelmente diferentes. Una vez pensé que al menos mis padres estarían de mi lado. Pero no, mi padre se mantuvo frío. Cada vez que mencionaba el proyecto, me desestimaba: estás perdiendo el tiempo. Mi madre suspiraba, diciendo que me aferraba a una ilusión y que algún día me despertaría y volvería al buen camino. Y Michael, cada vez que volvía a casa, lucía esa media sonrisa y decía: todavía estás en ese garaje. A estas alturas, deberías haber postulado a Harvard como mamá quería. Apreté los dientes y lo soporté todo. De día, salía a reunirme con pequeños clientes uno por uno, y de noche, me sentaba frente a la pantalla parpadeante, con los ojos ardiendo por la falta de sueño. A veces pensaba que realmente podría colapsar. Recuerdo una tarde de invierno en la que el viento silbaba a través de la ventana rota. Me estremecía con un abrigo fino. La habitación estaba tan fría que mi aliento se convertía en una neblina blanca. Pero aún así, me quedaba sentada escribiendo línea tras línea de código porque sabía que si me detenía, todo se vendría abajo. Entonces la oportunidad llegó cuando menos lo esperaba. El dueño de una pequeña imprenta en Denver me pidió que revisara su sistema informático. Mientras hablábamos, suspiró y dijo que su empresa acababa de perder todos los datos de sus clientes debido a un ciberataque. El costo de contratar servicios de seguridad profesionales estaba mucho más allá de sus posibilidades. Recuerdo la desesperación en sus ojos, los ojos de un hombre que solo quería mantener vivo su pequeño negocio. En ese momento, una idea brilló en mi mente. ¿Por qué no crear una solución de seguridad simple, fácil de usar y asequible para que las pequeñas empresas como la suya ya no fueran abandonadas? Sabía que esa era la brecha de mercado que las grandes corporaciones habían ignorado. Comencé a escribir las primeras líneas de código para el producto que más tarde llamaría Anderson Shield. La primera versión era fea, torpe, a veces se congelaba al ejecutarse, pero detuvo un pequeño ataque, y nunca olvidaré la mirada en los ojos del dueño de la imprenta cuando la pantalla mostró: sistema asegurado. Me estrechó la mano con fuerza y dijo: acabas de salvar mi empresa, Olivia. En ese momento, todas las noches frías durmiendo en una silla rota, todas las tazas de fideos instantáneos, todas las sonrisas burlonas de Michael, todo valió la pena. Me di cuenta de que estaba en el camino correcto. Anderson Shield quizás aún no era un imperio, pero era la primera prueba de que no era inútil, no era un fracaso. Y pensé para mí misma: un día tendrán que reconocerme, no por lazos familiares, sino porque creé algo que no pueden ignorar. Anderson Shield al principio era solo un software rudimentario que funcionaba erráticamente en servidores viejos. Pero viví con él, lo nutrí con cada noche de insomnio y cada dólar que logré ahorrar. De un cliente, pasé a 10, luego a cientos. Cada vez que alguien llamaba a la puerta de mi pequeña oficina alquilada, mi corazón se aceleraba, no por dinero, sino porque demostraba que lo que había construido ya no era una broma. En el tercer año, firmé mi primer contrato de $1 millón. Recuerdo claramente cuando puse la pluma sobre el papel, mi mano temblaba tanto que tuve que sujetar la pluma con fuerza para que mi firma no temblara.
$1.000.000. Ese número no era solo dinero. Fue como una bofetada a cada movimiento de cabeza despectivo que había soportado durante años. Quería gritar, correr a casa y decirles que lo había logrado. Pero en su lugar, me senté tranquilamente en mi oficina, con una botella de cerveza barata en la mesa, mirando el contrato con las 6 cifras impresas y riéndome para mis adentros. Una risa, amarga y dulce a la vez. Pensé que tal vez esta vez mis padres me verían de manera diferente. Tal vez finalmente estarían orgullosos de mí, aunque solo fuera un poco. Pero todas esas esperanzas se evaporaron en las siguientes vacaciones. Ese día de Acción de Gracias, la casa de mis padres se iluminó de nuevo, el olor a pavo asado llenaba el aire. Entré, mi corazón aún cálido de alegría. Pero como siempre, la mesa de la cena rápidamente se convirtió en el escenario de Michael. Mi madre hablaba sin parar. Acababa de firmar un acuerdo de consultoría por valor de $15 millones. Business Weekly había puesto su foto en la portada. Harvard lo había invitado como orador invitado. Mi padre asentía, sus ojos brillando de orgullo. Me senté en silencio, sirviéndome más puré de patatas, tratando de que el tintineo de los cuchillos y los tenedores no ahogara mis pensamientos. Finalmente, reuní todo mi coraje y dije suavemente, este año, mi empresa también se expandió a California y acaba de firmar nuestro primer contrato de $1 millón. Durante unos breves segundos, la sala quedó en silencio. Pensé que finalmente había logrado algo. Pero luego mi madre sonrió dulcemente, el tipo de sonrisa que la gente le da a un niño que aprende a caminar. Bien hecho, Olivia. Incluso sin un diploma, lograste llegar tan lejos. Mi padre solo asintió ligeramente, luego rápidamente volvió a la historia inconclusa sobre Michael. Me quedé helada. El vino en mi copa de repente se volvió amargo, como si estuviera bebiendo su desprecio. La alegría que había traído a la mesa se convirtió en algo fuera de lugar, como un invitado no deseado. Michael se recostó en su silla, sorbiendo su vino, medio sonriendo, medio burlándose. No está mal, Olivia. Para una desertora, eso es bastante bueno. Nadie objetó. Nadie me defendió. Toda la mesa estalló en risas de nuevo como si mi historia no hubiera sido más que una pausa comercial en el programa principal llamado Michael Anderson. Me senté en silencio, masticando un trozo de pavo que se me atascó en la garganta. En mi cabeza, sus palabras taladraron mi corazón, bien hecho. Incluso sin un diploma. Para ellos, yo siempre sería la excepción. La diferente. Aquella cuyo éxito no valía más que la suerte. Pero dentro de mí, una cosa se volvía más clara. Un día, Anderson Shield no sería solo software para pequeñas empresas. Se convertiría en un nombre que obligaría a toda esta familia y al mundo que adoraban a escuchar. Y cuando llegara ese día, no necesitaría abrir la boca para exigir respeto. Mi éxito hablaría por sí mismo. Anderson Shield ya no se limitaba a pequeñas imprentas o tiendas pequeñas en Denver. Después de ese primer contrato de $1 millón, me lancé al trabajo como poseída. Día tras día, yo y mi pequeño equipo expandimos el sistema, añadimos características, parcheamos fallos, y luego el producto comenzó a llegar más allá de las fronteras de Colorado. Todavía recuerdo la sensación cuando una empresa tecnológica de Silicon Valley compró un paquete anual completo. En ese momento, me quedé congelada frente al correo electrónico de confirmación, mi corazón latía como si estuviera tocando un sueño por primera vez. Silicon Valley, el lugar al que mi padre siempre se refería como la tierra santa de la innovación. Y ahora el software que él una vez había llamado un juego de niños en el garaje estaba siendo confiado por las corporaciones allí. La empresa creció. Tuve una nueva oficina, empleados, un letrero brillando en la calle. Pero extrañamente, cada vez que entraba en casa de mis padres, todavía no me sentía más que una sombra desvanecida. Porque mientras yo expandía silenciosamente Anderson Shield a nivel nacional, Michael ascendía como una estrella. Fue ascendido a socio en una prestigiosa firma de consultoría. Su cara en la portada de revistas económicas esparcidas por las mesas de café de los aeropuertos. Cada vez que mi padre veía una, la sostenía como un trofeo. Esto es una carrera. Esto es verdadero éxito. Yo tenía mi nombre en informes de la industria.
Me invitaban a hablar en pequeñas conferencias. Pero en la mesa familiar, mis logros eran solo decentes. Los de Michael, en cambio, se inflaban como si hubiera reescrito la historia de la humanidad. Cada vez que oía a mi madre presumir orgullosamente, mi hijo acaba de ser entrevistado por Business Weekly, me sentaba en silencio, sorbiendo mi vino, sintiéndome invisible. Había pensado que tal vez un día, si trabajaba lo suficiente, finalmente me verían. Pero cuanto más me esforzaba, más me daba cuenta de que, a sus ojos, todo lo que hacía era solo una versión defectuosa porque no era Michael Anderson. Anderson Shield podía salvar a miles de pequeñas empresas del colapso. Pero en la mesa de la cena de Navidad, no valía más que un asentimiento de pasada. Y Michael, todo lo que tenía que hacer era vestir un traje y sonreír en la portada de una revista. Y toda la familia lloraría de orgullo. Y así aprendí a guardar silencio. Silencio mientras mi carrera crecía fuera, mientras dentro de la casa, no era más que una sombra. Una sombra eclipsada para siempre por la brillantez que reservaban enteramente para Michael. En mi familia, cada historia comenzaba y terminaba con dos palabras: Michael. En cada reunión, mi madre abría la comida hablando de un nuevo artículo escrito sobre él, sobre el contrato de $1 millón que acababa de firmar, o una foto de él con CEOs en Nueva York. Mi padre analizaba apasionadamente las estrategias de la firma para la que trabajaba, como si estuviera dando una conferencia a toda la familia sobre economía. Los primos crecieron rodeados del eco de su nombre: el tío Michael es tan inteligente. El tío Michael tiene tanto éxito. Y yo. Yo estaba allí, pero como una espectadora invisible. Me sentaba sirviéndome más puré de patatas, sorbiendo vino tinto y sonriendo educadamente. A veces intentaba colar algunas palabras, que Anderson Shield acababa de firmar otro contrato en California, que mi producto ya estaba presente en Silicon Valley. Pero tan pronto como terminaba de hablar, mis palabras eran rápidamente ahogadas por más risas orgullosas por Michael. Mi madre a menudo decía con voz dulce pero cortante: tú también eres talentosa, Olivia. Pero solo piensa, si hubieras obtenido un diploma, ¿no serías igual que tu hermano? Esa frase era como una cadena, recordándome que, sin importar lo que lograra, a sus ojos, siempre sería una versión inferior de Michael. Una vez, en una cena de Navidad, entregué discretamente a mi madre una tarjeta impresa con el logotipo de Anderson Shield para anunciar que la empresa acababa de abrir una nueva sucursal. Ella la miró, la dejó sobre la mesa y continuó preguntándole a Michael sobre su próxima entrevista televisiva. La tarjeta permaneció allí toda la cena, manchada con salsa de pavó, y nadie se molestó en recogerla. Me había acostumbrado a la sensación de ser ahogada. Acostumbrada a ser solo la sombra detrás de él, una sombra a la que nunca se le permitió brillar. Pero la familiaridad no mitigó el dolor. Solo me hizo reír más fríamente, más profundamente por dentro. Entendí que nunca habría un lugar para mí en el brillo que mis padres reservaban para Michael. Y en esa sombra, aprendí a esperar. A esperar el día en que esa luz ya no pertenecería solo a mi hermano, sino que se convertiría en algo que él viviría con miedo a perder por la sombra que una vez despreció. Esa noche, entré en el gran salón del Ritz-Carlton en San Francisco, donde los candelabros de cristal brillaban sobre cientos de trajes a medida y vestidos relucientes. Todo estaba organizado para celebrar a Michael, el hombre que acababa de ser nombrado CEO de la división de tecnología de su firma. Elegí un simple vestido negro. En el momento en que entré, los ojos de mi madre me escanearon de pies a cabeza, y su ceño se frunció aún más. ¿No pudiste haberte esforzado un poco más? Esta es la noche importante de tu hermano. Le di una leve sonrisa. Estaba acostumbrada. Esa sala se sentía como una exhibición de poder. La élite del mundo tecnológico reunida. Inversores de Silicon Valley, CEOs a los que una vez había enviado correos electrónicos fríos para presentar mi producto, incluso algunos que ya eran clientes importantes de Anderson Shield. Pasaron a mi lado, me estrecharon la mano por cortesía, algunos entrecerrando los ojos con una sonrisa educada. Oh, Olivia, no sabía que también estabas aquí. Sonreí de vuelta, pero por dentro la amargura se apoderó de mí. No tenía ni idea de que mi producto estaba protegiendo sus empresas. Mientras que en esta fiesta, yo era solo la nota a pie de página junto a Michael Anderson. El tintineo de los vasos resonó cuando Michael subió al escenario. Llevaba un traje perfectamente ajustado,
el foco de luz hacía que su rostro brillara. Me quedé entre la multitud, escuchando cada palabra que decía: gracias a todos por estar aquí para compartir el mayor hito de mi carrera. Hoy, he sido oficialmente nombrado CEO de la división de tecnología de nuestra firma. Un aplauso atronador llenó la sala. Mis padres se sentaron en primera fila, con los ojos brillantes de orgullo, como si acabara de ser coronado rey. Los miré y me sentí completamente ajena. Pero Michael no había terminado. Hizo una pausa, sonrió y luego habló lentamente: y esta no es la única noticia. Me gustaría compartir con ustedes nuestro primer movimiento estratégico: expandirnos al mercado de ciberseguridad para pequeñas empresas. Toda la sala quedó en silencio. Pude sentir claramente algunas miradas girando hacia mí. Michael me miró directamente, sus labios curvándose en una sonrisa burlona: y creo que no hay mejor manera de empezar que adquiriendo Anderson Shield, la empresa que construyó mi hermana. Los susurros se propagaron por el salón. Vi a algunos de mis clientes frotarse la barbilla, mirándome con curiosidad. Mi madre sonrió radiante, susurrándole a la mujer de al lado: finalmente, los dos hermanos trabajarán juntos. Mi padre asintió, sus ojos brillando de orgullo. ¿Y yo? Me quedé allí, el vaso de vino en mi mano de repente pesado. En mi mente, las viejas palabras de Michael resonaron: siempre serás un fracaso en el garaje. Un día, te daré un asiento en el cuarto de correo de mi empresa. La única diferencia era que esta noche, no lo decía en una cena familiar. Lo decía frente a un salón resplandeciente de poder, convirtiéndome en una broma pública. No grité, no discutí. Solo sonreí, di un sorbo de vino y asentí ligeramente. Mientras el aplauso volvía a aumentar para el discurso de Michael, me susurré: bien. Mañana, te daré mi respuesta. Esa noche, entré en el gran salón del Ritz-Carlton en San Francisco. La habitación brillaba con cientos de candelabros, las risas resonaban, el vino giraba en frágiles copas de cristal. Todos estaban allí para honrar a Michael Anderson, el nuevo CEO de la división de tecnología. Llevaba un simple vestido negro, sencillo y sin ostentación. En el momento en que entré, mi madre frunció el ceño, me apartó y susurró con la suficiente agudeza como para cortar la música: ¿no pudiste haberte esforzado un poco más? Esta es la noche importante de tu hermano. Sonreí débilmente, apreté los labios. No creía ser el centro de atención esta noche. Mi respuesta no la complació. A sus ojos, solo la había avergonzado aún más en este lugar glamoroso. Me senté en un rincón tranquilo, observando cómo llegaban caras conocidas del mundo tecnológico. Muchos de ellos eran clientes de Anderson Shield, el producto por el que había sacrificado mi juventud para construir. Pero aquí, no estaban para mencionarme. Estaban aquí para brindar por Michael. Cuando el tintineo de los vasos indicó el discurso, Michael subió al escenario. La luz caía sobre su traje perfectamente ajustado, haciéndolo parecer el protagonista de una historia de éxito estadounidense. Sostuvo un micrófono, con una sonrisa tranquila y una voz segura: gracias a todos por estar aquí esta noche. Estoy muy orgulloso de anunciar que he sido oficialmente nombrado CEO de la división de tecnología. El aplauso atronó. Mi padre casi derrama lágrimas. Mi madre apretó la mano de su amiga con fuerza, sus ojos brillando de orgullo. Sorbió mi vino, dejando que la amargura me quemara la garganta, obligándome a no reírme del espectáculo. Pero Michael no había terminado. Hizo una pausa, escudriñó la sala y se detuvo justo donde yo estaba. Esa sonrisa, la media sonrisa que conocía demasiado bien desde la infancia, apareció de nuevo. Y luego, frente a cientos de personas, dijo: siempre has sido solo la niña que trasteaba con ordenadores en el garaje. Pero es hora de que alguien con un título tome ese pequeño juego y lo convierta en una empresa real. Estallaron las risas. Ojos extraños se volvieron hacia mí. En ese momento, me sentí como si tuviera 18 años de nuevo, sentada en la mesa de la cena familiar, escuchando la misma broma exacta de su boca. Solo que ahora, Michael no me humillaba solo frente a nuestros padres. Lo estaba haciendo ante un salón entero lleno de poder. Apreté mi vaso con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pero no grité, no protesté. Simplemente sonreí,
Levanté la cabeza bien alto para mostrarle que seguía en pie. En mi mente, resonaba un viejo juramento, el que había hecho en ese garaje polvoriento años atrás: un día, te haré pagar por todo lo que despreciaste. Y me susurré: mañana. Mañana, Michael. El aplauso aún no se había desvanecido cuando una voz familiar se alzó. Volví la cabeza y mi corazón se encogió. Ese hombre había sido mi mejor amigo en el instituto, el que se sentaba conmigo durante horas en la biblioteca, compartiendo sueños de iniciar nuestra propia empresa. Ahora vestía un traje caro, se puso de pie en medio de la multitud y aplaudió a Michael. Luego sonrió, volvió sus ojos hacia mí: Anderson Shield necesita un verdadero CEO, Olivia. Toda la sala estalló en risas. Me quedé inmóvil, con la mano apretando fuertemente el vaso de vino. En ese momento, comprendí que no solo mi familia, no solo Michael, sino incluso alguien que una vez me había conocido mejor, había elegido ponerse del lado de mi hermano. Estaba completamente aislada. Michael esperó a que las risas cesaran, luego levantó su vaso: y ahora quiero compartir nuestro primer paso en este nuevo papel. Nos expandiremos a la ciberseguridad para pequeñas empresas. Y creo que no hay mejor manera de empezar que adquiriendo Anderson Shield. La empresa de mi hermana finalmente tendrá un liderazgo con las credenciales adecuadas para crecer de verdad. Una ola de murmullos se extendió por el salón. Algunos de mis clientes me miraron con ojos de lástima y curiosidad, como si estuvieran viendo una obra de teatro. Mi padre asintió, sus ojos brillando, mientras mi madre sonrió orgullosamente y susurró a su amiga: finalmente, los dos hermanos trabajarán juntos. Me quedé allí, en medio de un mar de gente aplaudiendo a Michael, que me observaba en silencio. Pero no temblé, no reaccioné. Solo sorbí mi vino, dejé que la amargura se extendiera por mi garganta y sonreí fríamente: mañana te daré mi respuesta. Solo una frase. Luego me di la vuelta y me alejé, dejando atrás el ruidoso salón. Nadie sabía que, al salir de esa habitación, ya había comenzado a prepararme para el enfrentamiento más grande de mi vida. A la mañana siguiente, llegué a la oficina muy temprano. El edificio aún estaba en silencio, los pasillos alfombrados sin huellas, solo la primera luz del sol entrando por los altos ventanales de cristal, brillando directamente en la gran sala de conferencias. Quería que todo fuera brillante, transparente, sin ningún lugar donde esconderse. Me senté en la silla a la cabecera de la mesa, abrí silenciosamente mi portátil y revisé cada diapositiva. Mi corazón latía de forma constante, ya no temblaba como en los viejos tiempos cuando me comparaban con Michael. Hoy, ya no era yo quien estaba en las sombras. A las 9 en punto, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Michael entró con una sonrisa confiada, seguido por mi padre y dos abogados pulcramente vestidos. Cada uno llevaba una pila gruesa de documentos como si ya tuvieran la victoria en sus manos. Mi padre me miró, con ojos severos y esperanzados a la vez, como si estuviera a punto de presenciar mi rendición y finalmente hacer lo correcto. Michael ni siquiera se molestó en ocultar su triunfo. Se sentó frente a mí, me empujó una gruesa pila de papeles y habló con una voz a la vez amable y condescendiente: Olivia, verás que esta es una oferta muy generosa. Solo fírmala, y Anderson Shield tendrá un liderazgo real con las credenciales adecuadas para ir más lejos. Todavía serás recordada como la fundadora, un título lo suficientemente agradable sin tener que esforzarte más. Mi padre asintió ligeramente, como si las palabras de Michael fueran la verdad misma. Los dos abogados abrieron sus maletines, listos para entregarme un bolígrafo. Todos creían que cedería. Sonreí, giré lentamente mi portátil hacia ellos. La gran pantalla detrás de mí se iluminó. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia mí. Antes de firmar, creo que usted y los abogados deberían echar un vistazo a algunos números. Apareció la primera diapositiva: Anderson Shield valorado en $120 millones estadounidenses, verificado por 3 firmas independientes el mes pasado. El ambiente en la sala se volvió pesado. La sonrisa de Michael vaciló, sus labios se apretaron en una línea fina. Uno de los abogados agachó la cabeza, hojeando los archivos, su mano temblaba al darse cuenta de que el número que tenían era mucho menor. Pulsé el botón, pasando a la siguiente diapositiva: más de 250 algoritmos de seguridad propietarios ya patentados. Hice una pausa, dándoles tiempo suficiente para asimilar la información.
Mi padre se inclinó instintivamente hacia la pantalla, sus gafas resbalando por su nariz, sus ojos abriéndose de asombro. Luego cambié a la tercera diapositiva. La pantalla se iluminó con filas de logotipos de empresas grandes y pequeñas. Leí cada palabra claramente, mi voz tranquila, pero cada frase cortaba el aire como una cuchilla, la lista actual de clientes de Anderson Shield. Y entre ellos está la misma corporación donde mi hermano acaba de ser nombrado CEO de la división de tecnología. Un silencio mortal se apoderó de la sala. A mi padre se le cayó la mandíbula, sus ojos fijos en la pantalla como si no pudiera creerlo. Michael se volvió hacia los abogados, con pánico en los ojos, buscando una negación, pero ambos solo inclinaron la cabeza, hojeando sus archivos antes de mirarse el uno al otro en estado de shock. Me recosté lentamente en mi silla, coloqué ambas manos sobre la mesa y hablé con calma. Durante años, todo el sistema de ciberseguridad de su empresa ha estado funcionando con Anderson Shield. ¿Sabía eso? ¿O ha estado demasiado ocupado presumiendo de su MBA como para molestarse en mirar lo que estaba vendiendo? Mis ojos se clavaron en los de Michael. Pude ver cómo la sonrisa arrogante que siempre había tenido en sus labios se disolvía. Su rostro se tensó, sin color, sus puños apretados hasta ponerse blancos. En ese momento, me di cuenta por primera vez en mi vida de que mi hermano ya no me miraba como una sombra inútil. Me miraba como un oponente real. Y esa fue la respuesta más contundente a todos los años de desprecio. El aire en la sala de conferencias era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Michael permaneció en silencio, los dos abogados congelados, y mi padre miraba la pantalla como si acabara de descubrir una verdad innegable. De repente, escuché un clic familiar, el sonido de una cámara abriéndose. Me giré y vi a un periodista tecnológico de pie en el rincón, alguien que solo había venido hoy a entrevistar sobre un nuevo producto. Pero en lugar de irse, había sacado su teléfono y comenzado una transmisión en vivo en Twitter/X. Noticia de última hora. Anderson Shield ha estado, de hecho, ejecutando todo el sistema de ciberseguridad de la corporación de Michael Anderson. La leyenda en la pantalla de su teléfono decía. Pude ver cómo el número de espectadores aumentaba rápidamente con cada segundo que pasaba. La noticia había escapado de esta sala, extendiéndose afuera como un reguero de pólvora. Michael se puso pálido, abalanzándose hacia el periodista, pero ya era demasiado tarde. Todo lo que acababa de decir, cada número en la pantalla, ya había sido escuchado por miles de personas. Mi padre golpeó la mesa con la mano, el fuerte estruendo resonó en la sala de conferencias. ¿Te atreves a destruir la carrera de tu hermano solo para demostrar algo, Olivia? Me volví hacia él, mis ojos fríos, mi voz baja, no elevada, pero lo suficientemente aguda como para cortar toda la habitación, no para demostrar algo, papá. Para proteger lo que construí. Lo que nunca reconociste, nunca valoraste. Todos estos años, solo viste a Michael y su diploma de Harvard. Y todo lo que hice, lo despreciaste como una broma de garaje. Hoy, obligo a todos a enfrentar la verdad. Mi padre se quedó sin palabras. Sus ojos ardían, pero vi claramente la confusión en ellos. Ya no tenía el control de la narrativa. Me recosté, exhalé lentamente. Fuera, la noticia se extendía por las redes sociales. Dentro, todos los ojos estaban fijos en mí, y por primera vez, ya no me sentía como una pequeña sombra. Yo era el centro, y Michael no era más que un hombre colapsando en silencio. Miré a Michael, lo vi tratando de reunir los últimos restos de arrogancia para cubrir su pánico. El rostro de mi padre se puso rojo, sus manos fuertemente apretadas, esperando que yo cediera. Pero aún no había terminado. Pulsé el botón. Apareció la diapositiva final. El logotipo de Anderson Shield junto al logotipo de su corporación. Las palabras eran cortas, frías, el acuerdo está completo. Anderson Shield ha adquirido oficialmente toda la división de tecnología de la corporación H. La junta directiva aprobó y firmó la decisión anoche. La sala se sintió como si hubiera explotado. Michael se puso de pie de un salto, su voz quebrándose, imposible. Esto debe ser una broma. La junta nunca. Lo interrumpí, mi tono tranquilo, pero cada palabra como una cuchilla. La junta votó por unanimidad. Porque todo su sistema depende de Anderson Shield.
Eligieron estar conmigo en lugar de con un CEO que alardea de su título pero no tiene idea de la tecnología que se supone que debe dirigir. Los dos abogados sacaron frenéticamente sus teléfonos, revisando correos electrónicos. Uno de ellos palideció, susurrando a Michael: el acuerdo ha sido confirmado. La noticia se publicó esta mañana. Ella dice la verdad. Fue como si la sangre se hubiera drenado de Michael. Su rostro se volvió fantasmalmente blanco. Sus manos temblaron, sus dedos se clavaron en el borde de la mesa hasta ponerse morados. Vi sus labios moverse, pero no salieron palabras. Mi padre se desplomó en su silla, con los ojos vacíos. Nunca había imaginado esta escena, la hija a la que había calificado de fracasada convirtiéndose en la que ponía fin a la brillante carrera de su hijo. Me quedé quieta, dejando que el silencio presionara la habitación. En ese momento, no sentí alegría ni triunfo. Solo una verdad fría: el juramento que había hecho en ese garaje polvoriento años atrás, finalmente se había cumplido. Cerré mi portátil, dejando que el silencio consumiera la habitación. Michael se sentó allí, con los ojos inyectados en sangre, su respiración pesada. Mi padre se recostó, con la mano en la frente, mientras los dos abogados permanecían congelados. Pero sabía que este momento no era el final. Me incliné hacia adelante, mi voz tranquila, pero cada palabra calando hondo: tienes dos opciones. Una, renunciar inmediatamente. Recibir una generosa indemnización y una brillante recomendación siempre y cuando te vayas en silencio. 2. Si te resistes, liberaré la evidencia de que tú y tu división han usado la tecnología de Anderson Shield durante años mientras le ponían tu nombre. Y cuando eso suceda, cada revista de negocios, cada escuela de negocios, incluso la propia Harvard, publicará el titular: estrella de MBA expuesta. Michael tragó saliva con dificultad, apretó los labios para ocultar el temblor. Mi padre se levantó de un salto, su voz aguda: Olivia, no puedes hacerle esto a tu hermano. Es tu familia. Me volví hacia él con frialdad: la familia no es una excusa para robar el trabajo de otra persona. En el momento en que se subió a ese escenario anoche y me llamó aficionada de garaje, esta familia destruyó ese límite por sí misma. Tan pronto como terminé, uno de los abogados de Anderson Shield se adelantó, colocando un grueso contrato de renuncia directamente frente a Michael. Una pluma estilográfica yacía a su lado, silenciosa como un veredicto final. Luego escuché el familiar ritmo desde el rincón. El periodista tecnológico seguía transmitiendo en vivo. La cámara se movió lentamente hacia Michael. El mundo entero estaba observando. Michael intentó alcanzar la pluma, pero su dedo tembló tanto que se le escapó, cayendo con un estrépito sobre la mesa de madera antes de rodar con un fuerte chasquido. Ese pequeño sonido resonó en la sala de conferencias como una sentencia de muerte para su carrera. La imagen fue transmitida en vivo, difundida directamente en las redes sociales. A los ojos de miles de espectadores, Michael Anderson, la estrella de Harvard, el joven CEO, ya no era el símbolo del éxito, sino un hombre temblando ante su propia hermana. Me senté quieta, sin decir nada más. Porque a veces el silencio tiene más peso que cualquier veredicto. La habitación se sumió en un silencio asfixiante. Michael permaneció inmóvil, su rostro tan pálido que parecía sin sangre. Las venas de sus sienes se abultaban, pero sus ojos estaban vacíos, despojados de la arrogancia que siempre había vivido allí. Mi padre estaba congelado, con la mano agarrándose la frente, sus ojos en blanco fijos en el contrato como si fuera un cuchillo clavado directamente en esta familia. Un hombre que había creído toda su vida en los títulos, en Harvard y en la perfección de Michael, ahora incapaz de pronunciar una sola palabra. Mi madre rompió a llorar. Sus sollozos resonaron en la sala de cristal brillantemente iluminada, mezclándose con los clics de la cámara del periodista, que seguía transmitiendo en vivo. No lloraba por mí. Sabía que lloraba porque su hijo estrella estaba siendo humillado ante los ojos de miles. La mano temblorosa de Michael volvió a alcanzar la pluma, sus ojos llenos de desesperación. Lo miré y ya no vi a un rival, solo a un hombre destrozado. Por fin, su mano firmó la página, los trazos temblorosos grabados como arañazos para siempre en el contrato. La cámara capturó cada momento. El mundo exterior vería a un Michael Anderson que ya no era un símbolo de éxito, sino un hombre obligado a rendirse ante su propia hermana.
Empujó la pila de papeles hacia el abogado de Anderson Shield, luego se levantó. Sus pasos eran pesados, inestables, la silla chocando hacia atrás con un fuerte estruendo. Dio la espalda, saliendo de la sala de conferencias sin atreverse a mirarme una vez más. Me senté quieta, mis ojos siguiendo su figura que se desvanecía. No hubo vítores, ni celebración triunfal, solo la silenciosa humillación de un hombre una vez adorado por toda la familia y la frialdad a la que me había acostumbrado toda mi vida. Ese día, Michael Anderson dejó la empresa en silencio. Y ese mismo día, los límites de mi familia se hicieron añicos oficialmente. Solo unos meses después del día en que Michael firmó su renuncia, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada. Remitente, Harvard Business School. Me invitaban de nuevo, no como estudiante, sino como oradora principal para la próxima ceremonia de graduación. El tema, innovación más allá de las credenciales. Leí el asunto una y otra vez y luego me reí. Harvard, la escuela que mi padre había usado una vez para menospreciarme, ahora me invitaba a subir a su escenario y hablar sobre el éxito sin un diploma. Pensé en Michael, pensé en todas esas cenas familiares donde me habían llamado la desertora y acepté la invitación con una sonrisa tranquila. Al mismo tiempo, Anderson Shield entró en su fase de hipo. El primer día de cotización, el valor de la empresa se triplicó en solo unas horas de negociación. Me quedé en la sala de juntas mirando los números verdes parpadeando en el indicador y sentí que mi corazón se aquietaba. Ya no necesitaba elogios, ni la mirada de reconocimiento. Esos números hablaban lo suficientemente alto por mí. Michael desapareció de la industria tecnológica. Escuché vagamente que se había mudado al sector inmobiliario en Texas, tratando de llevar una vida tranquila, lejos del lugar que una vez lo celebró. El hombre que una vez apareció en las portadas de las revistas, elogiado como la estrella de Harvard, ahora no era más que una sombra de sí mismo. Mi padre era diferente. Se jubiló en silencio. Lo veía más durante las vacaciones, su pelo más canoso, sus ojos ya no mostraban ese orgullo frío. Una vez, mientras veíamos un segmento de noticias financieras sobre Anderson Shield, simplemente suspiró y murmuró, así que resulta que la habilidad no reside en un diploma, sino en lo que realmente has hecho. No respondí, y no necesitaba hacerlo, porque al final, ya no buscaba su reconocimiento. La verdad ya se había demostrado de la manera más brutal pero justa. El día que salí de la sala de conferencias después de ese fatídico acuerdo, mi madre corrió tras de mí. Su rostro estaba empañado por las lágrimas, su voz ahogada, hija, me equivoqué. Me equivoqué al no ver lo fuerte que eras. Pero ahora es demasiado tarde para arreglar las cosas, ¿no? Su mano apretó la mía, temblorosa como si intentara aferrarse a algo ya roto. Miré esos dedos delgados, los mismos que tantas veces me habían empujado de vuelta a la sombra de Michael. Y luego retiré mi mano en silencio, sin una palabra, dejando solo un vacío frío entre nosotras, un vacío que sabía que nunca se llenaría. Desde entonces, mi familia seguía reuniéndose en vacaciones. Nos sentábamos alrededor de la mesa hablando de cosas triviales, el clima, la comida, pequeñas charlas sin sentido. En la superficie, manteníamos las apariencias, pero por dentro todos sabíamos que esas heridas nunca sanarían. Mi padre ya no se atrevía a mencionar los títulos. Mi madre ya no se atrevía a compararme con Michael, pero ese silencio pesaba más que todas las burlas del pasado. Por la noche, a veces hojeaba fotos antiguas, viendo una familia que una vez sonrió junta. Hubo momentos fugaces de tristeza, pero luego lo recordaba todo. Las bromas, las miradas despectivas, las veces que me convirtieron en una broma en mi propia casa. Y me dije a mí misma que había elegido el camino correcto. La gente suele decir que la venganza más dulce es ver caer a tu enemigo. Pero para mí, la venganza más gloriosa es el éxito innegable. Un éxito tan abrumador que la gente se ve obligada a inclinar la cabeza, aunque en sus corazones nunca quisieran reconocerlo. Y aprendí una cosa. A veces el silencio es el rugido más fuerte. Porque nada duele más a quienes te menospreciaron que tener que vivir toda su vida a la sombra del éxito que una vez llamaron imposible. Una vez me llamaron desertora inútil. Una vez me miraron a los ojos y dijeron que siempre sería solo la chica que trasteaba en un garaje, sin llegar a nada. Pero ahora esas mismas personas que me despreciaron se ven obligadas a depender de mi tecnología para sobrevivir.